Palabra en esta mañana. Pensaba hace un tiempo y particularmente en esta semana en uno de los atributos de Dios que más irrita a las personas. A la vez es quizás, y con seguridad lo digo, uno de los atributos que más necesitamos abrazar, entender, creer con todo nuestro corazón en este tiempo. Y estoy hablando del atributo de la soberanía de Dios. Un hombre, un creyente de hace años, llamado Ryle, dijo: de todas las doctrinas de la Biblia, ninguna le resulta tan ofensiva a la naturaleza humana como la doctrina de la soberanía de Dios. El ser humano puede tolerar que le digan que Dios es grande, que es justo, que es santo y puro, pero que le digan que Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia, como lo dice Pablo en Romanos, que Él no da cuenta de ninguna de sus razones, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Esas verdades son las que el hombre natural no puede soportar. Y me animo a decir, muchas de las personas que aún se llaman creyentes lidian con la doctrina, con la enseñanza que permea la palabra de Dios en cada una de sus páginas de la soberanía de Dios. Abrimos. ¿Se está grabando? ¿Sí? Voy a esperar un minutito, así por lo menos no queda tan cortado. Bien, abrimos el Génesis y vemos a un Dios soberano creando el universo, haciendo todo lo que quiso desde Génesis 1:1. Nuestros pensamientos que transmitimos en palabras muchas veces no generan acciones, pero la palabra de Dios solamente hizo los cielos y la tierra. Cantamos hoy con el poder de su palabra. Desde el Génesis nuestro Dios reina con autoridad y vemos en cada una de las páginas subsiguientes en el Génesis a un Dios soberano que de un hombre ya de 100 años y sin hijos, Dios pudo, sin ninguna clase de problemas, cumplir la promesa que le había dicho de que él tendría un hijo. Así que de un hombre ya casi muerto, como dice Hebreos capítulo 11, Dios cumplió la promesa y le dio a Isaac. Por favor, acompáñeme a Génesis. Génesis capítulo, ya al final, de las últimas historias y de las más hermosas de la palabra de Dios. Génesis capítulo 38, 37. Yo no voy a leer completamente la historia de José. Yo me tomé el tiempito de hacer una pequeña sinopsis, así que le voy a spoilear la historia de José a aquellos que no la conocen. Pero justamente para los que no la conocen y no detenerme demasiado en esto, quisiera abreviárselas. José era uno de los primeros hombres fieles al Señor en el Génesis. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Dios le había prometido que a través de Isaac, ese hijo que le nació cuando ya era demasiado grande, ya en la vejez, Dios cumpliría la promesa de a través de esa persona y de ese linaje bendecir al mundo entero. Isaac tuvo un hijo, también llamado Jacob, y Dios prometió que a través de Jacob, Dios cumpliría esa promesa. Y Jacob entonces tuvo varios hijos, y uno de ellos era José. Y allí aparece en Génesis capítulo 37, José el preferido de sus padres, pero odiado por sus hermanos. Un día su padre decide regalarle una túnica de muchos colores, una cosa carísima en aquel tiempo. Y cuando por envidia sus hermanos procuraron quitarle la vida, Rubén, el hermano mayor, en un acto de sensatez, dice: no lo matemos porque ese hermano es nuestro, vendámoslo. Así que lo metieron en un pozo y tiempo después pasaron unos mercaderes madianitas. Así que ahí nomás estos hermanos
hermanos, que ninguno de nosotros quisiera tener, ¿no? Le entregaron a José, lo vendieron a unos mercaderes que ni conocían, que se lo llevaron para Egipto. Y le hicieron creer a su padre, Jacob, que su hijo había muerto. Le mostraron la túnica con sangre animal, diciendo, se ve que lo tocó un animal y tu hijo murió. Es vendido como esclavo en Egipto. Es puesto como sirviente de Potifar, oficial del faraón. Cuando la hermosa mujer que Potifar tenía, en una oportunidad lo encontró solo en su casa, como ella era demasiado hermosa y José también tenía una apariencia demasiado hermosa, ella intentó seducirlo. Y José, leal a Dios y leal a su amo, huye. Esta mujer logra tomarle de la ropa y arrancársela. Y esta mujer le hizo creer a su esposo que José, el sirviente, quiso abusar de ella y huyó desnudo. Este oficial Potifar, poderoso en aquel tiempo, siervo del faraón, furioso le metió en la cárcel, en el calabozo. Es allí en el calabozo donde Dios le concede a José interpretar sueños. Ya como lo había hecho en el tiempo que estaba en la casa de su padre, José interpreta particularmente dos sueños. El sueño de un copero y el sueño de un panadero. Tal es así que la predicción de José en la interpretación de esos sueños se cumplieron fielmente como él había dicho. El panadero fue muerto y el copero volvió a servir al faraón en el palacio, tal cual como José lo había interpretado del sueño del copero. Pero José fue olvidado en la prisión, hasta que Faraón tuvo un sueño y el copero se acordó de José. Entonces José es llamado a la presencia del Faraón, nadie podía interpretar el sueño, y José le interpreta el sueño a Faraón. Y el Faraón, el hombre más importante de Egipto y del mundo conocido en aquel entonces alaba a José y lo pone por sobre todo el reino, salvo el Faraón. Venía Faraón y venía José. Estamos hablando de aquel José despreciado de sus hermanos, de aquel José que fue a quien sus hermanos procuraron matarle, a quien le echaron en un pozo, a quien vendieron a unos desconocidos madianitas mercaderes, quien fue llevado esclavo a Egipto. Algo que está muy lejos de nuestro pensamiento de lo que implica vivir en esclavitud. Allí en Egipto, él siguió siendo obediente al Dios de sus padres. Pero lo que le costó la obediencia, él fue metido en el calabozo por hacer lo correcto, por no sucumbir ante la tentación de la esposa de Potifar. Y Dios lo utiliza en la cárcel, Dios lo ensalza a su tiempo, lo exalta. Y llegó un momento en que se cumplió también la predicción que José había hecho de Faraón, que iba a haber 7 años de vacas gordas y 7 de vacas flacas. 7 de mucha abundancia y 7 de mucha escasez. Y aconteció. Y hubo mucha abundancia, tal es así que se construyeron graneros, y José fue encargado de hacer eso y de administrarlo, pero llegó el momento de mucho hambre. Y José fue un sabio administrador, pero ese hambre llegó al mundo entero, hasta la casa de sus hermanos. Y sus hermanos, cuando ya no tenían comida en sus casas, el padre les dice, vayan a Egipto y pidan a Faraón. Pidan allá, que seguramente allá hay. Y viajan a Egipto para buscar víveres. Y entonces es allí que José termina siendo el medio que Dios utilizó para alimentar y preservar la vida de también los hermanos de José y de su papá, ya muy anciano. Es una historia emocionante. Les hice buscar Génesis porque yo quiero que lean 3 versículos muy particulares allí en Génesis. 45, 5. Génesis 45, 5. Los últimos 10 capítulos de Génesis son exclusivamente dedicados a la vida de José. De 50 capítulos,
Entonces el 20% es dedicado a esta historia, que muestra el gran Dios soberano que permea las páginas de la Escritura. 45:5. Cuando los hermanos ven que José, el hombre más importante bajo el faraón en Egipto, se quedan atónitos cuando José le revela su identidad. Y dice, ahora pues, José le dice a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No les pese haberme vendido acá. ¡Wow! Y qué corazón también el de José, no les pese. Dios me envió acá. Bueno, pero capaz que se le escapó en tanta emoción José, estaba tratando de hacer que sus hermanos no se sientan mal. Hermanos, cada escritura, cada palabra es inspirada por Dios. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. No fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Pero queda un versículo más, Génesis 50. Versículo 20. Ya habían pasado años, ya José era demasiado, también viejito. Y él dice a los hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo vuelvo a leer. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y también suena hermoso este pasaje. Parece como que estos hermanos se mandaron varias macanas, entonces Dios con su gran poder y sabiduría fue acomodando todo para que de repente se encamine. Eso no es lo que dice este texto. Este texto dice, como dice en la Nueva Traducción Viviente, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Literalmente Dios había planeado todo para bien. Es decir, los hombres ejecutaron algo, los hermanos ejecutaron algo que ellos habían planeado, pero Dios antes había tenido en cuenta eso en sus planes. Dios lo había trazado. Pero Dios dispuso todo para bien. La palabra allí es lo ordenó, lo planificó, lo diseñó para bien. ¡Wow! ¡Qué increíble, hermanos! Toda una vida, desde la juventud. Este joven honrando a Dios en su casa. Y todo mal. Odiado, arrojado en un pozo, vendido, alejado de su padre, esclavo en Egipto, calumniado, metido en el calabozo. Pero todo lo que ellos habían pensado para mal, Dios previamente lo había planificado para bien. Y se cumplió lo que Dios quiso. ¿Por qué? Hermanos, porque toda la Escritura habla no de un Dios que improvisa, no de un Dios que es como nosotros, que trata de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Es un Dios soberano, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Hace lo que Él quiere con vos o a pesar de vos, conmigo o a pesar de mí. Isaías 46, versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y acá parece entonces que Isaías, al escribir esto, está diciendo que Dios es un ser superior que conoce el futuro. Y así piensan muchas personas, incluso muchos creyentes, que Dios es una suerte de
profeta que tiene una bola de cristal y ve el futuro, y avisa el futuro, porque acá dice que anuncio lo por venir desde el principio. ¡Wow! Dios tiene la capacidad no solamente de ver en este momento todo, sino de ver lo que va a pasar. Bueno, pero ¿por qué tiene la capacidad de ver lo que va a pasar? Sigue diciendo el versículo 10. Que anuncio lo por venir. Isaías 46:10 para los que lo quieren tener anotado. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Saben por qué Dios sabe el futuro? Porque Dios hace el futuro. Dios no es una suerte de adivino, de profeta que mira hacia adelante y sabe lo que va a pasar, entonces toma decisiones en cuanto a las cosas que Él tiene en el futuro. ¿Saben una cosa? No hay futuro para Dios. Dios no está limitado por el tiempo, nuestro Dios está sentado en su trono y todo lo que quiso ha hecho. El que dice mi consejo permanecerá, prevalecerá. Y haré todo lo que quiero. ¡Wow! Hoy hablamos de soberanía, soberanía nacional. Qué lejos estamos de entender con ese concepto lo que es la soberanía de Dios. ¡Wow! El pueblo es soberano porque el pueblo delibera y el pueblo elige a sus representantes y se terminó la soberanía del pueblo. Es soberano solamente para elegir eso. Después, el Estado es soberano. El Estado es soberano para establecer leyes, es soberano para establecer su papel moneda, es soberano para cuidar su territorio, para ejercer dominio sobre su territorio, límite geográfico, sobre su espacio aéreo, para establecer leyes. Y se termina la soberanía, cruzando los límites del país. Incluso dentro, la soberanía tiene límites cuando se establecen los derechos humanos. Aún la soberanía del Estado tiene que lidiar con los límites del derecho humano. Dios no tiene límites. Dios es soberano, pero no como un Estado soberano. Dios es soberano, pero no como nosotros, como el pueblo argentino que puede elegir a quienes le van a representar y a quienes van a presidir. Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere y siempre lo fue. Salmo 135, versículo 6. Hermanos, discúlpenme, pero voy a leer varios versículos. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Me gustaría saber si hay una sola persona en este mundo que ha hecho todo lo que quiso. Ayer escuchamos un hermoso mensaje, tremendo mensaje, y nos quedamos hablando con Gene, de un predicador centroamericano hablando acerca del sentido de la vida, basado en Eclesiastés capítulo 1. Salomón, quizás la persona que en aquel tiempo tuvo la posibilidad, los recursos, la inteligencia de echarse a descubrir la ciencia y abocarse a entender y tratar de comprender el sentido de la vida. Lo trató a través de la filosofía, lo trató a través del conocimiento y se dio cuenta que mientras más sabía, más acumulaba dolor. ¡Wow! ¡Qué realidad! Los filósofos también. No lo niegan. Porque es demasiado triste, como decía ayer el predicador, pasar de una ignorancia sin conocimiento, desinformada, a una desesperación informada. ¡Wow! Antes no sabía nada acerca de la condición del hombre, ahora sé que el hombre está perdido. ¡Wow! Sé que somos polvo de estrellas y al polvo volvemos. Sé que somos producto de la casualidad, de la fortuna, y no hay propósito en esta vida. Y eso es todo, pero ahora lo sé. Salomón se pudo dar al placer, se pudo dar a todo lo que quiso. Quiso mujeres, tuvo mujeres, quiso riqueza, tuvo riqueza. Quiso todo lo que quiso y lo tuvo. Y se dio cuenta que nada de eso le dio la felicidad y la satisfacción. Pero nuestro Dios hace todo lo que quiere. En los cielos, Salmo 135:6, en la tierra, en mares y en todos los abismos. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Daniel,
En el capítulo 4, versículo 35, dice que todos los habitantes de la tierra son considerados delante de Él como nada. Que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, es decir, hace su voluntad con los ángeles del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, pará, ¿qué haces? Nadie. Romanos 9, versículo 19, Pablo empieza a razonar como razonaría entonces una persona a la cual se le dice Dios es soberano, pero no solamente es soberano para hacer lo que quiere con su creación, con los animales y con las plantas. Dios es soberano para hacer lo que quiere con sus criaturas, los seres humanos. Dios es soberano para la salvación. Pero me dirás, ¿por qué? Entonces Dios inculpa. Porque ¿quién has resistido a su voluntad? Masante o hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios no solamente hace lo que quiere, Dios es capaz de hacer lo que quiere. ¿Saben? Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido mucho deseo de hacer cosas, pero no hemos tenido el poder para ejecutarlas. Yo sé, por ejemplo, que hay un gran sentido de nacionalidad y deseo de tener posesión de las Islas Malvinas, pero no tenemos la capacidad para poseerlas. Por lo cual ahí termina entonces nuestro deseo, porque no somos soberanos. Pero sin embargo, Dios no solamente tiene el deseo para hacer, Dios tiene el deseo y el poder para ejecutar. Cuando el ángel Gabriel se le presentó a María y le anunció de que el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo, le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Job, cuando tiene ese encuentro glorioso con el Señor, después de mucha tribulación, él entendió que el soberano aflige a quien quiere. Ahí Job entra en razón y le dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O mejor, otra traducción dice, y no hay persona que te diga qué haces. Mateo 19:26, mirándolo Jesús, les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Efesios 3:20 dice que Dios hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según su poder. Dios no puede ser resistido. El hombre puede ser resistido, el hombre puede ser refrenado, el hombre puede ser detenido de sus planes. Acabo de leer Job 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes, y decía, y que no hay nadie que pueda frenar a Dios. Primera de Samuel 2:10. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, sus oponentes, y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Job 9:12 dice, de aquí Dios arrebatará. ¿Y quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces a Dios? Ayer escuchamos este versículo de Eclesiastés 7:13. Salomón, el gran sabio, dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién podrá cambiar algo de lo que Él soberanamente planeó? Isaías 43:13 dice, aún antes de que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Saben una cosa, hermanos? Esto nos molesta mucho. Nos molesta saber que hay alguien soberano sobre nosotros. Que hay alguien que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Nos irrita un poco porque es lo que nosotros deseamos en lo profundo del corazón, tener el control sobre todas las cosas. Y de alguna u otra manera, hay una de las grandes paradojas que no se pueden negar en la palabra de Dios y están allí y hay que creerlas. La gran soberanía de Dios, absoluta, poderosa,
parece ponerse en contraste con la libertad del hombre. Si Dios es tan soberano y gobierna exactamente todo, entonces yo no soy libre. Pero la palabra de Dios también enseña acerca de la libertad del hombre para elegir. Porque ninguno de nosotros hoy tuvo un revólver en la cabeza para venir a la iglesia. Yo no, por lo menos. Pero ¿saben una cosa? Este día, y esta situación, y este mensaje lo planeó Dios de antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Pero yo vine por motus propio, por mi propia voluntad. Pero Dios planificó que yo esté acá. ¿Saben una cosa? ¿Saben cuáles eran los planes de Faraón? Los planes de Faraón era no reconocer otro Dios que él mismo. Los planes de Faraón era no dejar ir al pueblo de ese Dios que él no conocía. En palabras de Faraón, ¿quién es Dios para que yo deje libre a ir a este pueblo? Esos eran los planes de Faraón. Oponerse a ese Dios. Él no lo sabía. Pero esto es lo que dice Dios. Para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¡Wow! Faraón hizo lo que quiso. Pero Dios hizo lo que quiso con Faraón. Él no lo sabía. Cada decisión que Faraón tomó hizo lo que él quiso. Pero Dios estaba mostrando su poder en Faraón. Dios gobierna y reina sobre toda criatura. Él es rey. Hay tantos salmos y tantos versículos en las Escrituras que hablan acerca del reinado de Dios sobre todo. Voy a saltear versículos. Salmo 29, versículo 10. Jehová preside en el diluvio y Él se sienta como rey para siempre. Salmo 47, Dios, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Jeremías 10, versículo 7, ¿quién no te temerá, oh rey de las naciones? Jeremías 10, 10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo, rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. En el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 1, 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos inmortal, hablando de Dios, al único y sabio Dios. Apocalipsis, hace unos momentos cantamos una de estas canciones. Dice Apocalipsis 15, versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 19, 6, Juan dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y hay quizás dos grandes problemas que nuestra mente limitada enfrenta al tratar de entender la soberanía de Dios. La primera es la que acabo de mencionar. La soberanía de Dios en contraste con mi libertad. Yo siento que soy completamente libre, yo siento que tomo mis decisiones, y es así. Y el Señor dice, Jesús cuando se paró, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en el mismo Evangelio de Juan, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del Padre. ¡Wow! El que a mí viene yo no le echo fuera. Pero nadie puede venir si no le fue heredado del Padre. Pero también hay otra gran dilema al que se enfrenta también nuestra mente, y es acerca del pecado. Si Dios es tan soberano, si Dios es tan poderoso, si Dios es tan grande, si Él es soberano y Él hace lo que quiere, ¿por qué está el pecado? Y ahí es donde apuntan los ateos, cuando empiezan a filosofar acerca de Dios. Si Dios fuera tan sabio, si Dios fuera tan poderoso, si Dios fuera tan bueno, entonces ¿por qué existe la maldad? ¡Wow! Y tanto como en la soberanía de Dios y la libertad del hombre, entre la soberanía de Dios y la existencia del mal, ha habido un montonazo de pensamientos, argumentos tratándose de acomodar allí para tratar de hacer entendible lo inentendible. Como que el hombre es libre y Dios dejó, de alguna manera permitió, y entonces el hombre tomó su decisión y el pecado entró. Pero tendríamos que ver entonces qué pasó con Satanás. Pero entonces
Y pero si Dios era soberano, ¿por qué no lo evitó? Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero tenemos que reconocer que allí están, pero tenemos que entender. David recién leía Isaías, hace unos minutos leía Isaías, que hago el mal y creo la adversidad. Que creo la adversidad, decía, no que hago el mal. Hay algo que tenemos que entender, hermanos. El pecado y la adversidad están en los planes de Dios. Pero Dios no es autor del pecado. ¿Cómo podemos entenderlo? Yo no lo puedo entender, hermanos. La Biblia me dice que existe el pecado, pero la Biblia me dice de que Dios no peca. La Biblia me dice que Dios no tienta a nadie en Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propio pecado, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Intentar reconciliar estas cosas nos va a llevar a pensar en un Dios menos grande de lo que es. Dejemos las cosas, como dice Deuteronomio 29:29, secretas para Jehová. Las reveladas son para nosotros. Hay un Dios completamente soberano que tiene el dominio, el control y el poder sobre todo. Él los creó, suyos son, hace lo que quiere con lo que es suyo. Pero Él, cuando hace lo que quiere, no se pone el traje de soberano y se quita el traje de amor. No se pone el traje de soberano y se quita el traje de justicia. Él es santo, justo y bueno, y todo lo que Él hace, lo hace de esa manera. Debemos confiar en esto, hermanos. Debemos confiar en esto. Qué tremendo caos sería que el soberano de la tierra sea un tirano. Sea una persona sin corazón, sea una persona injusta, pero nuestro Dios es juez justo. Nuestro Dios es Dios de amor, nuestro Dios es santo y Él es soberano y Él reina sobre la tierra. Avanzo mucho. Él es soberano sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, hermanos. Parte de la oración de David en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, en tus manos está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Lucas 1:51 dice, en el Magnificat de María, ese Magnificat que en un momento en una horita de teatro le hemos puesto música: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dice el versículo 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¡Wow! Este dominio absoluto de Dios sobre todas las criaturas y sobre todos los planes que ellos tengan, le lleva a Santiago en el capítulo 4, versículo 15, exhortar a los creyentes de aquel tiempo y decir: ustedes no deberían ser tan arrogantes de planificar sin tener en cuenta a Dios. Santiago 4:15, en lugar de ello deberían decir: si el Señor quiere viviremos, iremos y ejecutaremos nuestros planes. Yo recuerdo una vez parado en la puerta de la casa de mi abuela Olga, esperábamos que mi papá vuelva del trabajo. Y en eso, la abuela me repetía y me enseñaba: si el Señor quiere, que el Señor quiere, si el Señor quiere. Me parece quizás una muletilla. No es ninguna muletilla, hermanos. Esto es lo que debemos tener en cuenta. Porque si yo quiero, puedo querer y no poder. Pero el Señor, si quiere, Él tiene todo el poder. Y Él puede no querer. Hay muchas paradojas interesantes. Porque Dios es soberano. Dios obra como Él quiere, hace lo que Él quiere. Y encontramos, por ejemplo, hace poquito leíamos Éxodo capítulo 20, un mandamiento que decía: no matarás. El mandamiento número 6. No matarás. Pero de repente entonces Dios da la orden de matar. Y Dios le dice a Abraham: anda, toma a tu único Isaac y sacrifícalo en el monte Moria.
Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dios se está contradiciendo. Acuérdese de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero los revelados son para nosotros. ¿Saben qué le dijo Dios a Abraham? Andá y hacelo. Él tenía un porqué. Su hijo no iba a morir. En un momento, posiblemente, las cosas secretas pasan a ser reveladas. Pero mientras las cosas secretas permanecen secretas, hermanos, dejémoslas ahí. ¿Cómo conviven la libertad humana con la soberanía de Dios? No lo sé. Pero Dios sigue siendo soberano. Y estamos acá porque Él quiso. Yo quise venir, pero Él movilizó mi corazón. Estoy acá. ¿Cómo puede ser que Dios, que condena el homicidio, mató a su propio hijo en la cruz? ¡Wow! Y eso ocurrió. Y gracias a aquel acto de soberanía de Dios, en el cual Él ahora nos revela lo que antes era oculto, por medio de ese homicidio que ocurrió en la cruz, del cual Pedro reprende a los judíos: vosotros habéis matado al autor de la vida, ustedes le han crucificado, pero ustedes han ejecutado todo lo que Dios había planificado de antemano. Gracias a Él nosotros tenemos vida. Dios es soberano sobre toda la historia de la humanidad. Daniel decía: Él pone reyes, Él quita reyes, Él da sabiduría a los sabios, entendimiento al entendido. Alejandro Magno conquistó el mundo entero en aquel entonces. Hizo lo que Él deseó hacer. Pero estaba escrito en el libro de Daniel que se iba a levantar un hombre, iba a avanzar rápidamente conquistando. Y ahí vemos que es Alejandro Magno. Y gracias a este hombre que conquistó y helenizó, popularizó el idioma griego en toda aquella región en el mundo conocido, es que llegado el tiempo del Señor existía la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Ya la gente sabía hablar en griego, Dios lo había preparado de antemano. Dios es soberano no solamente sobre los grandes acontecimientos de la vida, sino sobre los detalles mínimos de la vida. Hermano, ¿usted sabía que no se cae un solo pelo de su cabello, de su cabeza, sin que el Señor dé el ok? A veces a una persona que está bajo autoridad le irrita tener que rendir cuenta de todos y pedir permiso. Y recuerdo varios subalternos, incluso recuerdo personas que han estado sobre mí, que les irritaba que el que estaba por sobre ellos le dijera que le rinda cuenta de todos. ¿Y para qué entonces yo tengo capacidad de decisión si no puedo decidir nada y tengo que consultar todo? Ningún pajarillo muere sin el aval de Dios. Ni un cabello de su cabeza cae sin el aval de Dios. Soberanía en los pequeños detalles. Pero Dios es soberano también al elegir personas para la salvación. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, el plan, el trazo de su plan, el designio de su voluntad. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 9:18, quizá uno de los versículos que más irrita a las personas: de manera que Dios de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer. Una misericordia obligada no es misericordia. Si yo me veo obligado a dar misericordia a alguien, eso deja de ser misericordia. Pero cuando la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5 pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es un acto libre de soberanía divina y de amor. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo. No por vos, por Él. Pero yo fui a Cristo, yo lo elegí a Cristo. Sí, pero porque Dios te eligió a vos, estás acá.
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jeremías 18:6 dice, y yo no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Santiago 1:18 dice, Él, Dios de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y es hermoso el poder que tiene la palabra implantada, que puede salvar nuestras almas, que puede darnos vidas. Pero ¿notaron algo? Y Él de su voluntad nos hizo nacer. Él de su voluntad nos hizo renacer. Juan 1, versículo 11, el anterior al que todos conocemos, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. El 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de... Fuerte, fuerte. Bien. Yo creí en el Señor. Yo creí en su nombre. Y Él me dio potestad de ser su hijo. Amén. Gloria a Dios, verdad bíblica. Pero ¿conoce el versículo 13, hermano? Estos no son engendrados por voluntad humana, por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa? Nacieron porque Dios quiso. Fueron hijos de Dios porque Dios quiso. ¿Y cómo puede ser? Yo elegí a Dios y Dios me eligió a mí. Y termino, hermanos. Dios es soberano. No solamente en la salvación, en la elección, en nuestras vidas. Dios es soberano también en cada una de las cosas que nos pasan. ¿Quién creó al mudo? ¿Quién creó al ciego? Le decía Dios a Job. ¿Sabes vos? ¿Quién lo hizo ciego? ¿Quién lo hizo mudo? ¡Wow! Dios crea la discapacidad. Tema delicado. Pero Dios es soberano. ¿Quién le va a decir a Él qué haces? ¿Podemos acaso negar su todo poder y su toda libertad de hacer lo que Él quiere? No. Pero hermanos, no nos olvidemos de que Él no es un tirano. Él es el Dios de amor. Él es el Dios sabio. Él es el Dios infinito, santo, justo y bueno. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿Por qué será? Las reveladas son para nosotros. ¿Qué debo hacer, Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Acuérdate. No matarás, no adulterarás, honra a tu padre, a tu madre, etc. El Señor nos ha revelado lo que Él quiere en nosotros. Muchas cosas no nos reveló. ¿Por qué el COVID en este año que pasó, Señor? ¿Por qué rebrote de COVID? ¿Por qué tal y tal? No sufrieron nada y en mi familia tal y tal casi que se mueren. ¿Por qué? ¿Por qué tal persona que parecía perfectamente sana no sufrió? Sufrió. Y una persona que tenía todas, la de ganárselo, no le pasó nada. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Él es soberano, Él hace como Él quiere. John Piper, en el libro Coronavirus y Cristo, él dice, el hecho de que Dios reina es una buena noticia. Hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Y no hay nadie que le diga qué haces, no hay nadie que le diga por qué, no hay nadie que le detenga. Él lo que planeó lo ejecutará. Él lo que diseñó, Él lo hará. Y esta es una buena noticia, hermanos. Alégrense en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios es santo, recto y bueno. Es infinitamente sabio. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento, decía Job. Su entendimiento es infinito, decía el salmista. Y Pablo en Romanos 11 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría, del conocimiento y del poder de Dios. John Piper dice, a él nada lo sorprende,
Nada lo confunde, nada lo desconcierta. Su poder infinito es usado con santidad, rectitud, bondad, sabiduría infinitas. Y todo esto obra a favor de los que confían en su Hijo Jesucristo. Ahora cobra sentido ese versículo. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No puedo entender por qué. Pero yo puedo saber que detrás de todo esto hay un Dios soberano. Y todo, aunque mis hermanos lo hayan planeado para mal, aunque esté en el calabozo en Egipto, aunque haya sido injuriado por la esposa de Potifar y haya sido metido preso por algo que yo no hice, yo no sé por qué, pero yo puedo saber que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. En su momento Dios me lo dará a entender. Termino con unas palabras de John Wesley. Tan solo cuando Dios haya traído a la luz todas las cosas ocultas de la oscuridad, se verá que todos sus caminos fueron sabios y buenos, que Él vio a través de la densa nube y gobernó todas las cosas por el sabio consejo de su propia voluntad, que nada dejó librado a la casualidad o al capricho de los hombres, sino que todo lo dispuso de manera sólida y suave y lo forjó todo en una sólida y sola cadena de justicia, misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios, el que teje nuestro destino y a quienes vinimos en esta mañana a adorar y a escuchar. Que la gloria sea para Él. Nuestro bendito, soberano Dios. Te damos gracias por gobernar cielo y tierra, gobernar nuestras vidas. Que nuestros corazones, Señor, se dobleguen ante tu soberanía para hacer de corazón sumisos tu voluntad. Y entender que tú nos has puesto en este lugar, en este momento, en esta situación, en esta familia, en este trabajo, en el lugar donde estamos, para llevar adelante tus propósitos que son santos, justos y buenos. Y haznos entender en medio de la adversidad que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que te amamos. A ti la gloria, nuestro Dios, en Cristo Jesús. Amén.